Y compartimos la pantalla. Todo lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Otra cosa es, la otra mitad es utilizando estas ecuaciones. Estas ecuaciones está la deducción en los videos, es muy sencilla, es a partir de la trigonometría, que obviamente ustedes tienen la trigonometría súper fácil, o sea, súper aprendida. Y se utiliza tanto para espejos cóncavos como para espejos convexos. En este caso, DO es la distancia del objeto, DI es la distancia de la imagen y R es la distancia al centro de curvatura, o sea, el radio. ¿Sí? Hay gente que le pone C acá para decir centro de curvatura, pero pues yo prefiero decirle R y pues ustedes podrán decirlo C o R. Cualquiera de las dos es lo mismo. Pero lo que tienen que tener en cuenta sí es que esto es lo mismo que decir 1 sobre F. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque F está entre B y R. O sea, está en la mitad. O sea que R medios es igual a F. ¿Sí? Y como F no está dividido por nada, pues podemos decir que está dividido sobre 1. Y se invierten. Y eso da esta partecita de acá. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. Entonces, miren, dice que tiene una distancia focal de 7,5 centímetros. Eso es F, ¿cierto? Un objeto ubicado a 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿este qué es? La distancia del objeto, de O. Tienen estos dos y viene y dice, halle las características de su imagen y calcule su tamaño y distancia en que se forma el espejo. Entonces, lo primero, para hallar las características de su imagen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Pues graficarlo, ¿no? Exacto, muy bien. Graficarla, entonces por acá lo tenemos, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues si dicen que la distancia focal es de 7,5, o sea, hasta acá, técnicamente, que esta sería F a 7,5, ¿dónde quedaría R? R sería este, ¿cierto? ¿R a cuánto queda? A 2 veces el foco, o sea, miren, sáquenla de acá, ¿cierto? Miren, este que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea que R será igual a 2F. ¿Cuánto da 2 por 7,5? 15. Allí está toda pila. 15, ¿cierto? Listo, está 15. ¿Y a dónde me dicen que está ubicado el objeto? A 15. O sea que yo tengo que poner el objeto ahí, en el radio. Y pues usted ya sabe cómo lo ubicó ya, ¿cierto? O sea, usted hizo un entonces usted viene y pone los rayos. Entonces, aquel que vaya paralelo, ¿cierto? Al eje óptico y se refleja por el foco. Entonces usted viene y saca la línea que vaya por el foco. Y la extiende y todo eso, ¿cierto? Y aquel que vaya, por ejemplo, hacia el... ¿Hacia cuál? Hacia el centro de curvatura. Entonces, si va hacia el centro de curvatura, usted viene y dice... Mírenlo ahí. Entonces, virtual, de menor tamaño y derecho. Ya tiene la primera. Ahora, calcule su tamaño y distancia. Eso sí requiere un poquito más de, digámoslo así, de ingenio. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar esta ecuación de acá. Voy a borrar acá.
Entonces, la ecuación que necesitamos usar es... Entonces, vamos a utilizar es esta. Pero no la vamos a igualar a 2R, sino a la distancia focal. O sea, yo puedo decir 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. Y tengo que hallar es la distancia de la imagen, ¿cierto? Lo primero. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces sería, para despejar, lo primero es esto que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y me queda 1 sobre DI es igual a 1 sobre F menos 1 sobre DO. ¿Cierto? Y acá, ¿cómo se suman dos fracciones? En X y línea abajo, acuérdense. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Lo hace por acá arriba. Sería 1 sobre DI es igual a 1 por DO da DO. Menos 1 por F que da F. Sobre F por DO, pues F DO. ¿Cierto? Ahora, como esto está invertido, pues DI será al revés. Entonces, DI, por propiedad de las matemáticas, será igual a F por DO dividido la resta de DO menos F. ¿Cierto? Y eso les va a dar un número. Ese número será la distancia. ¿Está ahí bien? ¿Más o menos o no? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, la gracia es que vayan viendo los videos y verán que eso no es nada del otro mundo. Solamente les estoy enseñando cómo despejar ahí. Ahí ya hallan DI, ¿cierto? Entonces ahora lo que tienen que hallar es, digámoslo así, el tamaño de la imagen, ¿cierto? Entonces, como ustedes ya tienen DO, DI y DO y DI, entonces tienen que hallar la magnificencia o el aumento, cualquiera de los dos. Entonces, la gracia es que ustedes vengan y digan, como no les dijeron cuánto es, ¿cierto? Porque acá no dice que el objeto tiene tanto, ¿sí? O sea, es de 5 centímetros o 15 centímetros. No les dicen eso. Entonces, ustedes tienen que hallar el aumento. ¿Cómo lo hacen? Pues DO sobre DI. Entonces, ese número, ustedes dividen a DO, la distancia de DO, sobre DI. Entonces, ¿eso qué les puede dar? Les puede dar 3, 4, 5. Si les da eso, pues es que se aumentó 5 veces su tamaño, 2 veces su tamaño, 3 veces, 1.5 veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí bien? Pues Sí. el otro sí se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Listo? O sea, este es para que ustedes lo piensen y todo eso y puedan ver los videos. ¿Listo? Importante que vean los videos porque, ¿cómo decirlo? Como que es la base de esto, ¿sí? Si ustedes no vienen preparados a la clase, pues se pierde el tiempo. ¿Listo? Entonces, Profe, ojo. Sí, señora. es que ahí dice la página que solo hay plazo hasta hoy. ¿Se puede entregar solo hasta hoy? ¿No puede ser hasta el viernes? ¿Qué? ¿Hasta hoy? A ver. Sí.
Ya. Ya la voy a modificar, que es hasta el sábado. Ah, vale, gracias. Tal vez fue que lo puse mal. No, ahí dice que es 11 de septiembre y el 11 es el viernes. Yo lo puse hasta el viernes. 9 del 11. Mira, ahí la estoy viendo. Ah, Dice 11 de septiembre. Sí, es hasta el viernes que tienen plazo. ¿Listo? Otra cosita que quería hablarles. Acuérdense que ética y religión son dos áreas. Y me preocupa que solamente 2 personas hayan entregado el trabajo de Laudato Si, sabiendo que no es sino leer y escribir. Y pues ese trabajo sí los voy a castigar y no voy a recibir nada más. ¿Listo? Solo las 2 personitas que entregaron, pues se las voy a calificar y voy a mirar a ver cuánto sacan. Pero sí me decepciona mucho que lo que sea de leer, nada que ver, ¿sí? Espero que en este trabajo de ética y religión, que son dos áreas que se pueden quedar por ellas, pues lo hagan, ¿listo? Entonces, ya saben que va leve, una leve represión por no haber entregado el primer trabajo, ¿listo? No antes, miren, los trabajos de ética y religión no van a tener, digámoslo así, como doble oportunidad, así como los de física. Pues ustedes son los que ponen las reglas de la clase, ¿sí? Y si ustedes no trabajan, pues tengo que ponerlos a trabajar a la brava. Yo sé que están muy aburridos y todo eso, pero ¿qué hacemos? Yo también estoy aburrido y necesito trabajos para leer, ¿cierto? Me encanta cuando ustedes sacan todo ese texto literario que tienen dentro. Pero sí me preocupa que no hagan las tareas. No sé qué están esperando, si se piensan graduar el otro año, si ya lo decidieron. Pero pues yo sé que muchos de acá ya dicen que tienen el año perdido, a pesar de que dicen que con 4 áreas ya puede tener promoción pendiente. Pues ustedes verán, ¿sí? Yo no los puedo obligar, pero sí los puedo condicionar. Bueno, un abrazo muchachos, cumplan con las actividades, yo veré, no se descuiden, saludes a los que no vienen. ¿Saben qué? Voy a tener más en cuenta los que vienen, para darles más participación. Los voy a tener más en cuenta también en ética, porque pues hay gente que yo he visto que tiene los medios de cómo meterse a internet y cómo entrar a Zoom y no quieren. Entonces, grave. Chao muchachos, un abrazo. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, profe. chao Brigitte, Chao, Jamis. chao Nano, se cuida, se baña.